y de Guillermo Murcia, que también hacen como como una revisión general del estado de los no maderables en Colombia, y hay también como varios casos de especies muy, digamos, como guías, manuales para especies muy puntuales, sobre todo las de la Amazonía, o sea, de la Amazonía lo que es moricha, azaí, ceje, son especies muy, muy estudiadas, pues porque son muy potenciales en cuanto a la abundancia que tienen, a la capacidad de producción de frutos y a que los frutos pues son multipropósitos, ¿no? No solamente alimentación, sino también para aceites, y por estar, digamos, en zonas de bosques y esas zonas donde más pega la deforestación, por eso está haciendo pues como un foco de mucho interés ese grupo de especies y de estudios. Nosotros como antecedentes, pues quiero contarles así de manera general en el Instituto Humboldt que hemos venido trabajando. Como ya les contaba ahorita lo de las guías, también en la página tenemos un catálogo sobre, pues como fichas ahí tenemos en este momento como 120 especies que se pueden consultar. Hemos estado haciendo talleres de fortalecimiento y socialización. Cuando salió el decreto hicimos varios talleres presenciales, virtuales, y tenemos pues algunos productos específicos por especies. Hemos hecho caracterización de poblaciones silvestres y producción de frutos en Guaymaro, Ollá de Mono, Agraz, Naidí. Todos esos se pueden consultar en el repositorio del instituto. Hemos apoyado a algunas organizaciones para hacer permisos de aprovechamiento de Naidí en Cajambre, en Buenaventura y en el Medio Atrato, en Vigía del Fuerte. Y también estamos trabajando con Corpo Amazonía para los protocolos. Estos serían como los primeros protocolos que están en proceso de adopción para azaí moriche. En ese caso, Corpo Amazonía, digamos que pues determinó que no iba a seguir como esperando que el ministerio expidiera la resolución, sino que ellos querían hacer un avance. Entonces ellos se metieron pues como en ese proceso de despedir, pues porque amparados en el hecho de que pues sigue vigente ese artículo que dice que las corporaciones son autónomas para reglamentar sus no maderables. Entonces, amparados en eso, ellos van como en la delantera haciendo ese ejercicio. Y también hemos hecho pues algunos ejercicios de monitoreo participativo con Agraz y con Moriche en el Caquetá. En este momento estamos trabajando, este es nuestro proyecto actual, estamos trabajando estas 6 especies para formular los protocolos de manejo sostenible. Estamos pues como distribuidos en las diferentes regiones, y la selección de los sitios pues tuvo que ver mucho pues con la concentración de producción, de las cadenas de valor, y también con la disposición de las corporaciones pues que dijeran que sí estaban interesadas en adoptar esos protocolos. Entonces estamos trabajando con Camu Camu, Cacay, Moriche, Azaí, Agraz y Corozo. Sobre algunos aspectos a tener en cuenta en los estudios técnicos y ecológicos en lo que es los inventarios, hay algo clave, y es que en el tema de inventarios tenemos que superar 2 sesgos. Hay un sesgo que son los inventarios para aprovechar maderas, como lo que yo les decía antes, la lógica de que uno entra a un bosque y hace un inventario de lo que tenga más de 10 centímetros de diámetro, pero pues cuando uno se enfrenta a palmas, por ejemplo, el diámetro de una palma no le dice a uno nada sobre la producción ni sobre su estado de desarrollo. Cuando lo que se cosecha es de un árbol, pues el diámetro sí sigue siendo importante, obviamente. Por ejemplo, no sé, en Guámaro, en Chambimbe, en esas especies que son árboles, el diámetro sigue siendo importante. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de hierbas espitosas, de palmas espitosas, pues hay que pensar en otro tipo de variables. Y en eso es que les decía yo, hay grupos muy estudiados como las palmas, que está como muy bien identificado qué medir, que las clases de tamaño salen por números de pinas, pero grupos, por ejemplo, como los bejucos, son súper complejos. Por ejemplo, los bejucos en el eje cafetero, que están, digamos, en los pederos, son árboles de más de 20 metros de altura. O sea, es súper complejo el estudio de esas especies, y hay muy poquito trabajo, sobre todo también en eso, de estandarizar los métodos. Una, digamos, pelea que nos dimos acá en este tema es que los inventarios fueran solamente de la especie objeto de manejo, porque para los aprovechamientos forestales el inventario estadístico sí debe incluir todas las especies. En este caso no, porque decimos es que no se va a tumbar ningún árbol, que no debería ser así, que solo sea un inventario estadístico para esa especie. En el tema de las especies pues con vedas, sí pues nos regimos por lo que establece el decreto 2106 del 2019. No quisimos pues como generar una modificación, sino acogernos a eso. Y solamente en el caso de epífitas, pues los inventarios sí deben incluir a los hospederos. Y la gráfica, la tablita que ustedes ven en la parte de abajo es es solo un recorte. De esta tabla completa va
como anexo a la resolución que está en proceso de adopción. Y acá lo que hicimos el esfuerzo fue por cada forma de vida y por cada tipo de producto. O sea, por ejemplo, dice árbol, entonces árbol si es flor, FR si es fruto, H si son hojas, X son exudados, Y yemas. Entonces, si, según el tipo de parte, ¿qué variables debería yo registrar? Entonces, porque queríamos como dar unos mínimos, o sea, por ejemplo, si las corporaciones todavía no han generado los protocolos y hay un usuario interesado, o sea, como que tenga una guía mínima de lo que debo hacer, así no esté como tan conocido qué hacer. Por ejemplo, en el caso de hongos es una cosa que casi no hay estudios, pero que tuvieran los usuarios una guía mínima. La idea es que a través del protocolo, si los diferentes expertos y conocedores tradicionales llegan a la conclusión de que requieren unas variables diferentes a las que están acá, pues se puede, digamos, hacer ese planteamiento de cómo debe ser el inventario ya en el protocolo de manejo sostenible. Pero esta es como la base cuando no hay protocolo. Otro tema es que en la oferta natural, pues nosotros en el Humboldt estamos trabajando temas de biomodelos con algunas especies, con las 6 especies que les conté ahorita del proyecto actual, pero también vemos que falta mucho incorporar tecnologías de sensores remotos para hacer inventarios. O sea, no es viable en todas las especies, obviamente. Las imágenes que ven abajo es un ejercicio que hicimos con Moriche en una consultoría recientemente con un ingeniero forestal, en donde se hizo, porque el Moriche sí se puede identificar, pues porque claramente es dominante en los lugares donde se encuentra. Entonces, aplicando pues como algunos criterios, por ejemplo, de distancia a ríos o distancia a carreteras, se hizo como un mapeo de qué áreas son realmente potenciales, ¿no? Porque esa es otra cosa a tener en cuenta. O sea, una cosa es que el recurso esté y otra cosa es que sea viable ir hasta donde está para cosechar, que es como otra cosa que a veces no tenemos en cuenta. En el tema de, les decía ahorita que estos estudios sí tienen que tener, es el tema de la estructura de la población. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de aprovechamiento maderable, en las guías, digamos, para la corporación, dice, no, es que la especie tiene que tener una J invertida. Y si no tiene una J invertida, no se puede utilizar. Pero en el caso de no maderables es diferente porque hay muchas especies que son monodominantes, como ese es el caso de la palma sará. Esta es una palma que crece en las regiones inundables del Caribe y ella se reproduce como por pulso según los niveles de inundación. Cuando los niveles de inundación son muy altos, todas las plántulas se mueren y espera un periodo en que la inundación no sea tan alta y ahí sobreviven todas las plántulas. Entonces, cuando uno va a ver, parece que fuera una plantación, pero no lo es. Y así pasa, por ejemplo, con camu camu, que crece también en zonas inundables y no tiene un dosel encima. Con las que se propagan vegetativamente también pasa que uno no encuentra plántulas, porque la estrategia de la especie es reproducirse vegetativamente. Entonces, eso nos pasó, por ejemplo, con Agras en una salida con la CAR que fueron, hicimos unos inventarios como de exploratorio y entonces decían, no, es que no hay plántulas. Entonces eso quiere decir que la especie pues se está agotando, que la cosecha está siendo muy fuerte, pues es lo que digamos desde el punto de vista mal pensado, pero lo que ocurre es que su estrategia es vegetativa, entonces por eso no hay plántulas. Entonces en este caso para los no maderables es muy importante el estudio de cómo ese lugar sin cosecha para conocer realmente cómo sería la distribución natural de la especie. Y en la gráfica que ustedes ven abajo, las barritas en rojo era un lugar cosechado y las barritas en verde es un lugar cosechado. Y ustedes observan cómo no hay individuos en las clases, esta vez no son diamétricas, sino clases de tamaño intermedias, o sea, juveniles 2, juveniles 3, adultos casi no hay. Hay un montón de plántulas y luego son todos adultos, pero eso no indicaba, porque no hay diferencias significativas en este caso entre el cosechado y no cosechado, no indicaba que había una afectación, sino que esa es la forma natural en la que la palma se distribuye. Otro tema muy importante es lo de la capacidad de producción de la parte a cosechar. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios de registro de frutos de Moriche, de Guaymaro. Con las palmas es muy fácil, pues porque uno cuenta racimos y las palmas son muy digámoslo así, consistentes, pues, en los pesos, en los tamaños y en el número de racimos por palma. Entonces, a veces con muestras de 20 individuos por ecosistema que sea diferente, uno ya puede tener un buen estimativo de la producción. Pero, por ejemplo, con árboles, con arbustos, ha sido muy difícil.
no es, sí, o sea, no es como tan fácil a partir de una variable, por decir algo, diámetro, altura, poder estimar eso. Les decía yo ahorita, bueno, el tema de la equivalencia entre el producto cosechado y el producto que se va a movilizar, esto es muy importante, sobre todo el tema de fibras o cuando hay alguna transformación inicial en el lugar que se cosecha. Entonces, como les decía ahorita, con ese tema de la producción de la parte a cosechar, nos encontramos con que las variables que estamos utilizando nos dan una baja predicción de la capacidad de producción. O sea, por ejemplo, para Guaymaro, que es un Brosimum alicastrum, hemos utilizado el diámetro y con diámetro nos dan correlaciones únicamente de 0.5, o sea, muy bajitas, con Agras, que es Bacillus meridionale, en el altiplano cundiboyacense también nos dan muy bajitos, entonces quiere decir que acá falta más trabajo para combinación de variables y también para tener en cuenta lo que es la estructura de la copa, porque eso afecta mucho la capacidad de producción. Entonces, digamos, hay como un tema pues para profundizar en, porque claro, la idea es que uno no va a registrar cuánto producen todos los individuos. Uno de un inventario de 100 individuos pues tiene que hacerle un registro de producción a, no sé, 10, 20, pues dependiendo, pero la idea es poder establecer como una o más variables que se puedan medir en cualquier momento y sobre esas poder estimar la producción. O sea, eso es realmente muy diferente a calcular la producción de madera, porque la producción de madera es solo como hagan una ecuación con un factor forma y ya le dio, pero en este caso de estos otros productos, pues tiene como su complique. Otro tema muy importante que hemos estado trabajando y que queremos pues motivar pues sobre todo, no sé, a estudiantes a que hagan este tipo de ejercicios, es el monitoreo participativo. Sobre todo en el caso de frutos, por ejemplo, o sea, es totalmente imposible creer que un consultor externo en 2 o 3 visitas va a poder hacer un registro de frutos. Este tipo de cosas son cosas muy, muy típicas para que las hagan las comunidades, porque hay que estar haciendo observaciones, mediciones cada semana o incluso cada 3 días. A veces se ponen, nosotros como EMAR hemos puesto trampas de frutos y la trampa de frutos se llena y se empieza a desbordar el fruto. O sea, se necesita alguien que esté ahí todo el tiempo. Y a veces si es estacional, como las palmas, uno puede ir a medir en 2, 3 semanas, pero cuando son frutos que se producen a lo largo de todo el año, 3, 4 meses, pues se necesita esos ejercicios para poder completar la información. Estas imágenes que ustedes ven ahí es de un ejercicio que hicimos con Agras, Vaccinium, en Ráquira, Boyacá, en donde hicimos pues como esas fases de la fenología, para que las comunidades lo hicieran, pero pues acá es muy importante aplicar los criterios de viabilidad, proporcionalidad y utilidad, porque ¿qué pasa? Que cuando los usuarios presentan a la corporación una solicitud de manejo, derivado del manejo, tienen unas obligaciones de monitoreo. Entonces, ese monitoreo es el que debe cumplir estos criterios, porque claro, o sea, entre menos impacto tenga, pues se le debería exigir menos. O sea, yo, por ejemplo, poner a una comunidad que no le está ganando pues prácticamente nada de ese recurso a que hagan un ejercicio de dinámica poblacional, por ejemplo, para lo cual tiene que contratar a un profesional, pues no es viable. La idea es que sí, exista esos criterios, ¿no? Y que la información que se les pide sea útil, porque a veces en temas de monitoreo se piden, pues, como, no sé, una cantidad de variables, no sé, qué afectación al suelo, que la fauna, y uno dice, sí, pues todas esas cosas son importantes, pero es que no se le puede cargar a los usuarios como todos los vacíos de información que hay sobre las especies. Otro limitante para el manejo sostenible es, sobre todo esto pasa en la región Caribe y en los Andes, que hay, pues claro, un montón de áreas protegidas y esas áreas protegidas, acá me refiero obviamente a las que son diferentes al sistema de parques nacionales de Colombia, eh, esas áreas son justamente las que tienen los ecosistemas más conservados. Por ejemplo, acá en los Andes, los bejucos que se cosechan en el eje cafetero, pues ¿dónde están? En un distrito de manejo integrado. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos lugares tienen unas zonificaciones, pero esas zonificaciones la mayoría de veces no contemplan los usos de no maderables. Porque cuando se hicieron las restricciones, normalmente de buena voluntad, lo que se quería prohibir era el corte de árboles, entonces no aparece. Ustedes, en este ejemplo que está aquí es de un área protegida en el Caribe, y cuando uno ve que uso principal, por ejemplo, dice protección del recurso, protección de caños, incompatible, dice pesca, cosas de subsistencia, pero no aparece el uso de no maderables, ¿sí? Entonces, eso es un limitante. En algunas corporaciones
abogados o los técnicos no son tan exigentes con estas cosas, pero hay muchas corporaciones en donde si el lugar específico donde la persona tiene su finca tiene un uso restringido de estos, no le van a otorgar una autorización o un permiso de aprovechamiento. Entonces, eso es como un lío también. Y el otro tema, pues es obviamente, esto sí ya es como muy genérico de todo el sector rural, y es pues que el catastro rural es inexistente en el 28% de la superficie y es actualizado en el 64% de la superficie. Entonces, con eso es muy difícil que la gente pueda cumplir como ese requisito de tener los papeles de certificado de libertad y tradición para poder hacer la solicitud, pues que es parte de los requisitos. Otro tema como limitante es que la mayoría de las iniciativas para apoyar productores de institucionalidad ambiental y se incorporan tardíamente aspectos económicos y productivos. Y algo muy, digamos, indicativo de eso es, por ejemplo, cuando se definen las áreas que potencialmente pueden ser utilizadas para el manejo sostenible. Yo he visto muchos casos de planes de manejo y todo esto que cogen como toda el área y sobre toda el área se hace el inventario. La imagen de la derecha es un poquito para ilustrar eso. La parte cafecita de fondo es el territorio de un resguardo indígena, ¿sí? Entonces, ¿qué es clásico? Que se va y se hace el inventario en todo el resguardo. Pero, ¿qué significa el polígono en rosadito? Que ese es el lugar donde de verdad es viable la cosecha. ¿Por qué? Porque ellos ya por años de experiencia saben que entrar del río tiene una dificultad y a medida que ese es el río, un tributario del río Atrato. Cuando se alejan del margen del río, empieza a disminuir la cantidad de NID. Entonces, si hay muy poquito NID, ya no es rentable ir a cosechar. O sea, es rentable cuando es muy abundante o cuando está cerca, porque igual después hay que cargarlo, es una dificultad entrar hasta allá. Entonces, digamos, ese tipo de variables muchas veces no se tienen en cuenta pues desde el principio y que pues que sea viable en todos los sentidos, ¿no? Los temas de inundación, por ejemplo, la imagen del centro, eso es un caranguchal en Puerto Rico, Caquetá. Entonces, por ejemplo, allá es típico, o sea, ya como 3 estudios que vimos, se hace el inventario pensando en todo el polígono, o sea, que es toda la existencia de la carangucha, pero en este caso es al revés, porque la mitad es muy inundable y donde es viable entrar es en los bordes únicamente, porque la mitad del caranguchal, el agua les puede llegar más arriba de la cintura. Entonces, digamos, como ese tipo de variables que son muy de la práctica de la cosecha, que usualmente cuando uno va como ingeniero forestal, ecólogo, biólogo, pues no tiene en cuenta eso, pues porque uno no tiene la lógica de la cosecha y eso es clave para definir cuál es el área que realmente es viable y sobre esas áreas que se debe trabajar con detalle el tema de los inventarios y los cálculos de producción. Otro tema súper complicado es esto del cumplimiento de condiciones de salud y seguridad en el trabajo. La mayoría de gente que hace cosecha cuando hay que subirse a los árboles o las palmas lo hace sin ningún elemento de seguridad. Bueno, hay casos de cosechas pues que son de arbustos pequeños que no son complicadas o que se puede recoger del suelo, pero hay casos súper complicados, por ejemplo, en el caso de estas palmas de Moriche, pues lo más normal es como las imágenes que ustedes ven. La gente se sube así, como se dice el cuento, a pata limpia. Y aunque pueden haber unos que sean muy hábiles, pues también eso, digamos, no se están cumpliendo las condiciones de seguridad. Y el problema es que hemos hecho como algunos talleres en donde alguien, como en la imagen de la derecha, que utiliza casco, elementos de protección, arnés, y intenta enseñarle a las otras personas, pero es súper difícil y se demoran muchísimo. Una persona sin ningún equipo, no sé, se demora 10 minutos en subir una palma y cortar un racimo. Mientras que con todos estos equipos, como no hay práctica, se demoran más de una hora y pues obviamente eso afecta el rendimiento, afecta los costos. Hay también una escasa innovación en las técnicas de cosecha, porque pues claro, o sea, esto realmente no está muy desarrollado. Por ejemplo, en el caso de Moriche, lo ideal, como esto es sobre todo para temas de aceite y para cosméticos, por temas de inocuidad, el racimo no debe caer al suelo donde se embarre y se llene con esa agua sucia. Entonces, bajarlo es un lío. El ejemplo de las imágenes de abajo es de un ejercicio que hizo un ingeniero forestal en Caquetá para aplicar el tema de cables, uso de poleas para bajar el racimo sin que
se embarre, digamos, que pues digamos que fue relativamente exitoso, o sea, funcionó, pero el tema también es que eleva mucho los costos. Y no, sino, en ese tema pues falta mucho. También innovación en dotación de herramientas de corte. Muchísimas veces el problema de sostenibilidad no es, no sé, la tasa de cosecha, sino esto. Estos ejemplos acá son ejemplos reales de herramientas de corte que utilizan campesinos en el Caribe. O sea, ustedes pueden ver la de la derecha arriba, o sea, es el pedazo de machete más viejo, sin nada de filo. Y las imágenes que ven en la parte de abajo es daños causados, o sea, las palmas resisten perfectamente el corte del cogollo, siempre y cuando no se dañe el cogollo que viene saliendo, que es ya el que tiene, digamos, como el punto de crecimiento de la palma. Pero en este caso, con esas herramientas tan malas, pues es muy fácil cortar y entonces ahí se genera la muerte de la palma. Entonces, digamos, en algunos lugares utilizan herramientas que se encuentran en el mercado, como por ejemplo las que utilizan para palma africana y cosas así, pero hay variables, digamos, por ejemplo, cogollos muy gruesos. Un cogollo de huérregue, que es con el que se hacen las artesanías en el Pacífico, que es Astrocarion stanleyano, el diámetro de un cogollo de esos puede llegar a ser hasta 20 centímetros, digamos, solo el cogollo. Entonces, no hay herramientas que sirvan para ese tipo de cogollos. Y, por ejemplo, en el caso de NID o ASAI, se han visto que hay desarrollos de herramientas, por ejemplo, en Brasil hay muchos equipos, cosas, pero realmente no hay como una última palabra que se diga como sí, esto está siendo efectivo. La verdad, muchos de esos equipos todavía están en prueba. La imagen sacar los fruticos, despegarlos del racimo, esa sí es eficiente, pero acá se usa poco, en Brasil se usa mucho, pero sí, pero las herramientas para cortar, no, pues cortar racimos no son todavía muy eficientes. Acá quería contarles pues como un ejemplo de cuando uno hace el ejercicio del protocolo, a qué tipo de recomendaciones puede llegar, y parece muy bobo, y acá quiero un poco señalar cómo lo que es obvio, a veces hay que decirlo. Esto es para el caso de Moriche, en la jurisdicción de Corpo Amazonía, donde nosotros trabajamos mayormente en Caquetá, y en Caquetá es muy fácil ver que la gente no tala las palmas, porque uno solo se mete en Morichal y ve dónde se cortó y dónde no se cortó. Eso es muy fácil de verificar por parte de un técnico en la corporación. Mientras que en la Amazonía, cerca de Leticia, sí hay un reporte de tala de palmas. Entonces, es una cosa que es muy fácil de verificar, pero no se hace. Entonces, digamos, si los usuarios pueden hacer como todo el esfuerzo por presentar su estudio, cumplir y no sé qué, pero si la corporación no hace el esfuerzo de controlar donde sí se está talando, pues todo lo que se le pide a los demás queda siendo un sinsentido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fue muy interesante porque la corporación suele pedirles como un porcentaje de cosecha por una palma. Entonces siempre les decían, no, en cada palma tiene que dejar el 70% de los cogollos o el 60%, algo así. Pero hablando con ellos y viendo lo difícil que es subirse a una palma, entonces se llegó al acuerdo de que a una palma sí se le pueden cosechar todos los racimos que estén pues maduros disponibles en ese momento, que lo que hay que hacer es dejar unas palmas sin cosechar, ¿sí? Porque es mucho el esfuerzo de usted subirse y ver que está el racimo maduro y no poderlo cortar, no tiene sentido. Y otra cosa pues a la que se aspira a llegar con los protocolos es poder establecer las cantidades de producción, que es la información que vemos a la izquierda abajo, que es decir, bueno, un racimo produce tanto, un individuo puede producir tanto o una hectárea puede producir tanto. ¿Esto para qué? Para que cuando un nuevo usuario quiera presentar una solicitud, él no tenga que volver a hacer el estudio de la producción. Si quiere hacerlo para estar más seguro de cuánto tiene y poder proyectar mejor su cosecha, por supuesto que lo puede hacer, pero que no sea una obligación. Entonces, es como uno de los resultados que se espera pues con los protocolos de poder decir, bueno, tenemos estos rangos de producción, esos rangos podrían ser diferentes si es en una zona inundable, si es no inundable, si es un bosque mixto, si es en un bosque puro, pues la idea es llegar a eso. Y esa imagen de arriba es de un aprovechamiento de una asociación que sí tiene autorización con Corpo Amazonía, que se llama Asmucoca, y todo el polígono se incluyó en la solicitud de aprovechamiento.
y ustedes pueden ver los punticos como negritos, pues moraditos. Esas fueron las únicas palmas que la comunidad pudo aprovechar, porque se demoraban mucho subiéndose y porque realmente no necesitaban tanto producto, porque un racimo tiene mucha producción. Entonces también con eso nos dimos cuenta que en algunos estudios estamos como sobredimensionando unos estudios que a veces pueden costar, no sé, 30, 50 millones de pesos, pues que los pagan obviamente cooperación internacional y proyectos pues de desarrollo, no los pagaron los usuarios, pero que ese dinero se podría utilizar para otras cosas porque en realidad la capacidad que tenían es muy baja y este comportamiento lo hemos visto como en varias solicitudes, o sea, como que se sobredimensiona pues lo que sería la capacidad de una pequeña asociación de productores. Ya entrando como último punto a lo que es las cadenas de valor, digamos que conocer la cadena pues es muy importante porque a veces hay muchos factores de calidad o de tipo de producto que están determinados es por el mercado, no por el productor. Y este es un caso interesante, esta es la cadena de valor para olla de mono, lecitis mirum en el Caribe. Y por ejemplo, en este caso, para la extracción que ellos hacen, únicamente les sirve cierto tipo de frutos que tengan un contenido mínimo de selenio. Entonces, por ejemplo, es un caso que en algún lugar llegó alguien a decir, no, recojan olla de mono que les vamos a comprar, que no sé qué, pero no, o sea, es que si en la prueba no da el porcentaje de selenio, no sirve. Entonces, no hay que generar también como falsas expectativas porque no, a veces hay determinantes que vienen desde afuera, no es de la producción, sino desde la demanda. Y otra cosa en este caso es que este ejemplo nos permite darnos cuenta que hay muchos modelos de cadenas de valor. Está muy arraigado en los proyectos desde el SINA, digámoslo así, por llamarlo que son cooperaciones, mercados verdes, donantes, Visión Amazonía, FAO, etcétera, que los proyectos quieren enfocarse a que los pequeños productores tienen que llegar al productor, al consumidor final. Y muchas veces hay desarrollos de productos como este que está desarrollando Protécnica que requieren mucha investigación y tecnología y entonces ser proveedor de una materia prima también es una opción. O sea, obviamente que se necesita un precio justo, acuerdos de compra, pues unas condiciones favorables, pero no hay que pretender que todo el mundo haga mermeladas, no sé, galletas y que todos lleguen al productor final, porque eso no está siendo exitoso y eso ha estancado, digamos, muchos procesos. Hay mucha gente que no le quiere vender fruta a una empresa. O sea, de hecho, ya nos pasó hace poquito con la empresa Corpocampo, que es como la única empresa grande realmente de productos no maderables que hay en Colombia, que estaban interesados en comprar moriche y nosotros le contábamos eso a un par de asociaciones y las asociaciones ni siquiera preguntaban a cómo se lo pagaban, ni siquiera eso, porque su lógica es no, yo no vendo fruta, yo quiero vender es, no sé, la galleta, la pulpa, el aceite, etcétera. Entonces, claro, o con una organización que no tiene experiencia en eso, vender el producto sin transformar es una manera de ganar experiencia, es una manera de ganar fortalecimiento. Entonces, eso pues lo estamos viendo como un error. Tema de calidad de frutos, la mayoría de cadenas no tienen esto, o sea, este ejercicio de Cacay es como la excepción, que fue apoyado por GIZ Probosques, pero realmente se hizo. O sea, no se habría podido hacer sin la gran experiencia que tienen las empresas privadas, sino que estas son chiquitas, pues Cacay, Tacay, son como 4 o 5 empresas que están trabajando en el Meta y acá en Bogotá para la extracción del aceite, que llegaron a este tema de un acuerdo de calidad que les permite decir, bueno, ahí está calidad, el fruto más chiquito, el fruto mediano, el fruto más grande, esto se le paga tanto, 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 y eso, pues digamos que es muy interesante porque ya cuando las comunidades se ponen a recolectar y todo, ya pueden hacerse una idea más clara de según el tipo de producto. La imagen de abajo es Camu Camu, y por ejemplo, este caso es según la tonalidad, cambia muchísimo el sabor de la fruta. Entonces, por ejemplo, acá es pues súper clave que haya como esa diferenciación del momento. Acá lo limitante es pues que digamos que donde está la cosecha es muy lejos del centro de transformación, que podría ser en Leticia, desde Tarapacá a Leticia pues es súper lejos, o desde Puerto Leguízamo, también de las zonas más alejadas, entonces es difícil decir uno como no, lo voy a cosechar más pintoncito para que me dure, pero el problema es que le cambia mucho el sabor, entonces hay muy poco trabajo en este tema de calidad de frutos.
Nosotros, esta gráfica es producto del proyecto que tenemos ahorita. Hicimos un análisis comparativo de las dimensiones para estas 6 especies, en las dimensiones materia prima, agregación de valor, organización, propuesta de valor, relacionamiento con actores, mercado, y casi todas están pues con unos, digamos, todo esto son puntajes de 1 a 5, ¿no? Esa, la escala de valoración era de 1 a 5, entonces ustedes pueden ver que casi todo están por debajo de 3, todas, o sea, únicamente en este momento de esas cadenas que valoramos, la de cacay es la que está haciendo como con más potencial, porque el cacay sí dura, o sea, no se daña de una vez apenas uno lo cosecha como todas las otras, y eso le da un plus, y también pues porque ese aceite está siendo muy demandado, y también porque Colombia es líder en el tema de cacay, mientras que en otras especies pues hay otros que nos llevan más camino recorrido. Y esta información que yo les voy a contar acá también es el resultado como ese proceso de análisis de esas cadenas de valor, de cosas que nosotros vemos que hay que mejorar. La necesidad de que no se fije o no se enfoque en un solo producto, o sea, la idea es que haya varios productos que se complementen y que sean diversos dentro de un mismo localidad, o sea, que una asociación le apunte, no que solo moriche, que solo azaí, no es viable porque todas esas son muy estacionales y el resto de tiempo se quedan como sin una fuente de ingresos. Otra cosa es que el sector privado ha invertido mucho y ha hecho muchas innovaciones con no maderables que son muy interesantes. Por ejemplo, patente con el corolante de jagua, desarrollo de productos con chambimbe, este tema que yo les contaba ahorita de la calidad del cacay. Pero los proyectos casi nunca contemplan como apoyo para que ese sector privado incluya a pequeños productores y les transfiera sus aprendizajes. O sea, casi todas las convocatorias que uno ve con ministerio, MinCiencia, no sé qué son, o para universidades, o apoyo directo a los productores, y hemos visto muchísimos casos de, por ejemplo, infraestructura, ¿no? Por ejemplo, esas convocatorias de cadenas productivas del Ministerio de Agricultura, de hecho una cantidad de plantas despulpadoras, cuartos fríos, todo subutilizado porque la luz es carísima y el proceso no da para pagarlo. Entonces, no, digamos como yo decía antes, ese verlo desde la oferta y no desde la demanda está siendo muy frustrante, y quienes están más cerca de la demanda real son las empresas. Entonces también hay como una cierta mala, no sé, mala imagen hacia las empresas de que no, que es que esto es de pequeños productores, y pues por supuesto que el beneficiario final que queremos son los pequeños productores, pero hay que ver los casos de éxito, ver dónde están las innovaciones, y es más fácil que una empresa que es convencional incorpore una línea de producción con un no maderable, un producto de la biodiversidad innovador, a que alguien que nunca ha hecho empresa haga todo un desarrollo desde la nada, pues. Bueno, ya había mencionado lo del cacay. Digamos que en este momento como la única cadena que está mostrando como verdaderos avances es el cacay. Y una cosa que es muy importante que vemos de un benchmarking recientemente que hizo el Instituto en Brasil, muy enfocado en el tema de azaí, es cómo allá lo que ha dinamizado muchísimo es el consumo local. O sea, allá en cualquier mercado son toneladas de azaí a la venta y todo el mundo lo consume. Y acá en Colombia no tenemos esa cultura, salvo el corozo en el Caribe, que es realmente un producto muy consumido y por eso es muy potencial. No hay una cultura de consumo de nuestros productos forestales no maderables, al menos hablando de los alimenticios. Entonces, bueno, ahí también es como que los proyectos no necesariamente tienen que estar como pensando en esos temas de que sí, que es para exportar, que no sé qué. O sea, eso puede ser una meta, pero más a largo plazo. Pero lo que más contribuye a desarrollar capacidades entre pequeños es empezar por el consumo local. Bueno, acá ustedes vieron que sigo como un sesgo mucho a lo que son frutos, pues porque es una realidad que los financiadores y los grandes proyectos nos están haciendo ir hacia eso. O sea, la verdad es que los productos para artesanías tienen bajo apoyo, o sea, lo que es, no sé, Visión Amazonía, Partnership for Forest, FAO, bueno, otro tipo de financiadores se enfocan mucho en frutos, semillas, porque eso tiene mayor potencialidad para generar valor agregado. Las artesanías no tanto, pero cuando uno ve en la práctica,
número de personas que vivan de ese producto, o sea, son en su conjunto más autosostenibles los artesanos. O sea, los artesanos tienen apoyo a veces de gobernaciones, alcaldías, por ejemplo, para ir a ferias, ¿sí? Les pagan el stand, les ayudan con algo, pero a ellos no les subsidian y no les dan todo el montón de dotación que les dan a los de frutos y a los de aceites. Y aún así, ellos permanecen, ¿sí? Eso es una cosa curiosa, pero los proyectos casi no apoyan procesos artesanales. Entonces, bueno, ahí es también como el mensaje para investigadores y gente interesada, pues que ahí hay como un desbalance, ¿no? De que casi no se está trabajando con el tema de especies que son proveedoras de materias primas artesanales. Entonces, por ejemplo, en el Humboldt, en los proyectos que hemos hecho en los últimos 5 años, todos con frutos, porque los financiadores solamente quieren frutos, ingredientes naturales, con potencial de transformación. Y sí, hemos tratado de meterles, pues, por los laditos lo de las firas para artesanías, pero no ha sido posible. O sea, es como el panorama. Y pues bueno, a manera de conclusiones, pues quería decir esto, que no me escuche Guillermo Murcia del ministerio, que hemos trabajado tanto, pero la verdad es que el marco normativo entorpece, desalienta a los pequeños recolectores y transformadores, eleva demasiado los costos frente a lo que no son las ganancias reales, y la verdad es que talar o limpiar para tener vacas, al menos en la Amazonía, que tanta gente lo hace, no tiene ningún trámite. De pronto en la zona andina es más difícil tumbar un árbol porque apenas suena la motosierra, pues si llega alguien a mirar va a denunciar, pero en lo que es la Amazonía o en grandes extensiones de tierra alejadas pues de carreteras o de zonas pobladas, sigue existiendo la destrucción de los ecosistemas para meter ganado, y eso no lo controla absolutamente nadie. Entonces allí hay un sinsentido entre la capacidad real que tienen las corporaciones de controlar y lo que le exigen a los que sí quieren ser legales. En el tema del desarrollo de las cadenas de valor, aún no se ha encontrado la ruta de desarrollo de cadenas de valor basadas. O sea, todavía eso no es viable, y por eso se requiere la intervención y formulación de proyectos responsables para no generar falsas expectativas. La sostenibilidad socioeconómica aún está en proceso de construcción y es variable según especies y productos. Entonces necesitamos más articulación y trabajo con actores fuera del SINA, porque en muchos de esos proyectos somos los mismos, hablando con los mismos, la corporación hablando con el ministerio, hablando con los forestales. Entonces necesitamos más trabajo interdisciplinario. Y pues en el tema ecológico, técnico productivo, yo creo que aunque hay muchos retos por financiamiento, por lo que les digo de la interdisciplinariedad, también hay una oportunidad enorme para generar conocimiento con las comunidades, y pues ese es como el mensaje final que quería dejar, pues para no ser tan negativa, de que igual allí hay mucho potencial de desarrollo. Y bueno, con eso ya termino. Quería darle las gracias, y pues acá las imágenes será para resaltar de nuevo el tema de los conocimientos tradicionales. Acá tenemos y que el conocimiento de no maderables está muy disperso. O sea, por ejemplo, la primera imagen de la señora ella es la experta en extraer aceite de moriche. Nadie extrae aceite de tan buena calidad como ella. Después tenemos a Copete, que es biólogo de la distrital, experto en ID. Acá en el Humboldt hemos tenido equipo con biólogos, ingenieros forestales, pero localmente hay pues un potencial y gente realmente muy tesa. El de Chalequito Verde es Nemesio Palacios, que es súper conocedor de Naidín en medio atrato. En la imagen de la izquierda están los recolectores de agraz en Boyacá, que también son los súper expertos en agraz. Entonces acá el tema que es complejo es que realmente el conocimiento está muy distribuido, y pues de ahí la necesidad, pero también el potencial de muchos de investigación con las comunidades. Bueno, ahí termino. Pucha, pensé que no me iba a demorar tanto, pero sí me demoré. Y los escucho, preguntas, comentarios. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. Muy completa esta presentación. Eh, digamos que en cuanto al tema, el aprovechamiento forestal de productos forestales no maderables, pues como bien no lo hiciste conocer y saber aquí, justamente con esta última imagen, siempre ha estado asociado a los productos locales y regionales, teniendo en cuenta, digamos, el producto que, que se genere en cada una de las regiones. Por ejemplo, la Orinoquía, el Moriche, el Teje; en el Pacífico, pues otro tipo de palmas.
principalmente, y hacia allá voy, principalmente las palmas son las que de pronto puedan generar esta posibilidad de productos. Como dices, cuando vamos a ver el panorama de cuáles son las oportunidades que tienen estos pequeños productores o pequeños artesanos de poder generar, digamos, como una cadena de valor, un ciclo más estructurado de su producto, en el que tengan que, pues, tramitar el permiso para un aprovechamiento un aprovechamiento sostenible, pero recurrente, pues está la limitante de que a través de las corporaciones no han sido implementados estos protocolos. Desde tu campo de acción, desde tu experiencia, ¿cuál crees que pueda ser el camino para eh, generar un mecanismo más simplificado de poder tramitar estos permisos? Bueno, cuando nosotros estuvimos en el proceso de discusión de esta normativa con muchos actores, se pusieron sobre la mesa varias propuestas. Por ejemplo, que hubiera un volumen mínimo para el cual no fuera necesario hacer una solicitud. Eh, eh, que, ¿Qué otra cosa? Digamos que esa fue como una. Otra, por ejemplo, para el tema de semillas, viveros, y eso también se proponía como una especie de, ay, ¿cómo se llama la palabra? Como un tiempo en que no aplique y que se pueda como legalizar lo que ya tiene, ¿sí? Porque, digamos, hay mucha gente que ha tomado plántulas, por ejemplo, de silvestre para llevarlas y montar un cultivo. Ese es el caso, por ejemplo, de unos productores de grasa. Entonces, ahora tienen un cultivo, entonces dicen, no, bueno, entonces registremos este cultivo, pues según lo que dice la norma sobre registrar el cultivo. Pero entonces, al registrar, dicen, bueno, entonces, ¿de dónde sacó las plántulas? Entonces, como no había un permiso de aprovechamiento de autorización, entonces, como si esas plantas fueran ilegales. Entonces, ¿cómo hacemos si ya es un cultivo? Entonces, como una, no sé, una Un moratoria o tiempo algo de así. gracia. Sí, como una moratoria en tiempo de gracia, que hay otra palabra para definirlo, pero ahorita no lo recuerdo. Eso también se lo planteamos al ministerio, pero tampoco lo aceptaron. Y acá hay un punto importante, es que finalmente lo que salió en el decreto, pues por supuesto que no es lo que yo hubiera querido, pero es como lo que se puede negociar, porque también hay visiones muy conservacionistas y muy enfocadas en que el objetivo es hacer cumplir la norma, y no, la norma es una herramienta para mejorar el manejo, pero hay mucha gente entre las corporaciones, técnicos, abogados, que es como, no, o sea, lo que me importa es cumplir lo que diga la norma. Entonces, la verdad que ese fue un proceso de negociación complejo, que no, pues no, digamos que hay muchas cosas ahí que todavía siguen siendo difíciles. Eh, pero pues nosotros creemos que con la parte del trabajo que hemos hecho, con este tema de las guías técnicas, vamos a poder como hacer algunos avances. Hay algo que es relativamente fácil que se podría hacer, es que cualquier estudiante de ingeniería forestal haga su práctica, su tesis, ayudándole a una comunidad a hacer un inventario. O sea, es una cosa súper fácil, cualquier comunidad está en capacidad de recibirlos, darles techo, comida, acompañarlos a campo y que haya procesos a través de, no sé, pasantías, tesis, lo que sea, practicantes del SENA que estén como al servicio de esas comunidades, pero pues eso no se ha logrado estructurar. Entonces digamos que, porque uno también entiende desde el lado de quien lo va a evaluar o desde el lado de quienes están preocupados por la sostenibilidad, que sí, que debe haber un inventario, debe haber un poder conocer cuál es el recurso, pero no están como todos los apoyos. Corpo Amazonía tenía un mecanismo hace tiempos que era que había clasificado por tipos de usuarios por los volúmenes. Entonces había un tipo 1 que era un volumen chiquitico para el que decía la corporación le tiene que hacer el estudio. Pues eso es otra medida que es, o sea, es razonable, pero que nosotros sabemos que las corporaciones dicen que no.
¿sí? O sea, que a los muy chiquiticos, que la corporación no los obliga a presentar, sino que el mismo técnico, cuando va y le hace la visita, pues él puede hacer el registro de los individuos, cuando estamos hablando pues de muy pocos individuos. Entonces, yo creo que esas fueron como algunas de las medidas que en su momento pusimos, pero pues que no han logrado pues como calar. Y la otra que yo decía también como un problema es el tema de las semillas y propágulos para viveros. O sea, eso, digamos que eso es un lío. Hay mucha gente que desde el Ministerio de Ambiente que está en proyectos de restauración, fomentando temas de viveros comunitarios y que no son conscientes del impacto que tiene eso, porque si las organizaciones no pueden registrar su vivero frente al ICA, con otra norma reciente que salió para temas de restauración, en marco de proyectos grandes no les pueden comprar si no tienen el registro del ICA como un vivero. Entonces, lo mismo, o sea, ahí queda como frustrado esa promesa un poco de que en el marco de los grandes procesos de restauración pudieran entrar a participar comunidades locales propagando variedad de especies, ¿no? Que eso es como el problema que hay en todos estos proyectos, que siempre se están sembrando las mismas 10, 20, 30 especies y no se puede hacer propagación de las raras, las lentas, las que se demoran en crecer. Eso serían como algunas cosas que yo modificaría, pero pues obviamente no está en mis manos hacer eso. Ok, vale, muchísimas gracias. Tenemos en el chat una pregunta de la ingeniera Leonor. Dice, buenas noches, Claudia. ¿Qué modelo estadístico se debe aplicar o recomiendan para la cosecha de fibras que se encuentran bajo diferentes condiciones de sitio? Modelo de cosecha. ¿Te refieres como a un porcentaje o a una rotación? No te entiendo bien. O a calcular la capacidad de producción, tal vez. Sí, tal vez. Sí, el modelo estadístico que recomiendan Pero para hacer el inventario. para las parcelas, sí, para el inventario, perfecto. Ya. Para la oferta. Sí, pues, no, hay diferentes formas que realmente no depende tanto de que el uso sea artesanal, sino depende más de la forma de vida. Y de hecho nosotros para algunas especies hemos combinado métodos. O sea, por ejemplo, en Corozo tenemos en el Caribe, en parcelas que son súper dispersos, hacemos transectos, ¿sí? Y hacemos un muestreo sistemático, haciendo previamente una, digamos, como una estratificación de, pues como yo decía, ¿no? ¿Dónde es que es viable la cosecha? Y en huitales, que lo llaman así, los lugares donde es súper denso porque está más inundado y no hay ganadería ahí hacemos parcelas, ¿sí? Y lo mismo, en esos casos hemos utilizado sistemático, haciendo pues como cada cierta distancia el muestreo. En caso de Moriche, por ejemplo, se ha utilizado parcelas aleatorias, pero entonces en un ejercicio que se hizo parcelas aleatorias, pero el aleatorio se hacía sobre todo el polígono, ¿sí? Y así como lo típico, ¿no? Que se asigna un numerito a cada cuadrícula y se hace aleatoriamente. Pero claro, el problema de eso es que, lo que yo les decía, cae en la mitad un poco de parcelas cuando no es viable hacer la cosecha en la mitad. Entonces, por eso es mejor delimitar. Ya después de ver este ejemplo, en otro posterior, lo que se hizo fue delimitar y hacerlo sistemático, pero partiendo de los bordes, ¿sí? Sistemático partiendo de los bordes, porque se sabe que de los bordes hacia adentro es que se puede hacer la cosecha. Entonces, allí sí es como, digamos, uno tiene como que negociar mucho porque, por decir algo, si el propósito de ese estudio es un artículo científico, una tesis, por supuesto que uno tendrá que ser más riguroso en su diseño de muestreo, pero en muchos de estos casos, cuando nosotros le explicamos a comunidades cómo hacerlo y tal, pues es muy difícil ser riguroso, por ejemplo, en aleatorio, entonces pues se dan como algunos lineamientos de cómo hacerlo sistemático, pues más o menos razonable. Y pues en los últimos que hemos hecho, pues nos ha dado el error estadístico. Ahí hago la aclaración que para madera se maneja usualmente el 15% del error y para no maderables en la resolución se está proponiendo que sea el 20%, o sea, dar un poco más de margen porque también sabemos como la variabilidad y que ese error estadístico se puede cumplir con cualquier variable.
O sea, se puede cumplir con número de tallos, altura, no sé, diámetro, diámetro de copa, cualquier variable de las que yo haya registrado con cualquiera que cumpla el error estadístico. Gracias, Claudia. Muchas gracias, María Claudia. Hay otra pregunta en el chat. Dice, buenas noches, María Claudia, del ingeniero Pedro Moreno. En tu experiencia, ¿conoces algún plan de negocio o estudio de factibilidad donde alguno de los recursos no maderables se utilicen como materia prima para concentrados de animales? Sí, el de Moriche. Moriche, ya hay un par de estudios para, digamos, haciendo que el producto principal sería el aceite, ¿sí? Pero al despulpar queda pues como esa residuo. Bagaje. Sí, y ese ya hay adelantos pues para hacer comida para animales. Con ese, creo que con Cacay también, una de las empresas que está en el Meta también ha hecho ejercicios. El problema de eso es que usualmente no están publicados, entonces uno tiene que entrar a contactar a la asociación y bueno, y tratar de con ellos recopilar algo de la información porque la mayoría no está escrito. Y bueno, y hay un ingeniero forestal, Daniel, que trabaja con Huella Verde, que es el que trabajó en Caquetá con nosotros para lo que yo les conté que hicimos de la abundancia de Moriche, y él hizo como unos análisis económicos viendo como ese tema del área y digamos, con diferentes subproductos. Él hizo como un análisis ahí económico de la viabilidad con diferentes áreas de aprovechamiento, pues como para ese fin. Es como los que yo recuerdo. Hay muchos más que tienen potencial para hacer alimento de animales, pero que yo recuerdo así como que ya hayan tenido el desarrollo, la prueba, que se esté haciendo, así sea en baja escala, esas son las que recuerdo. Del caso de Azaí, por ejemplo, Corpocampo en la planta en Puerto Asís, por ejemplo, con las semillas lo que hace es que las utiliza como abono, les hace ahí un medio procesamiento en su planta y luego las utiliza porque ellos están en un proceso de hacer siembras como sistemas agroforestales de naidí, camu camu y otras especies. Entonces, por ejemplo, ellos utilizan las semillas con ese fin, con fin de abono. Bueno, y hay como, sí, otros usos, porque claro, esa es otra de los caminos, ¿no? O sea, como que no sea un solo producto, sino que si yo tengo una especie, puedo tener varios subproductos. Sí, serían como opciones de investigación porque igualmente desde un principio las semillas de estas palmas, hablando específicamente del moriche, pues al extraerle su extracto, bien sea para aceite o para lo que se use en la semilla, lo que queda lo usan para alimento de los animales. Entonces ya sería como entrar al hacer el estudio o la investigación de los procesos de conservación y de poder mantenerlo en un largo tiempo. Sí. Tenemos la pregunta del ingeniero Fernando Ruiz. Claudia, ¿hay referencias a usos de estas especies por pueblos indígenas? Sí, montones. Pero la verdad es que los proyectos, por ejemplo, en Pacífico de Naidí, que hay muchos, se focalizan más en las comunidades afrodescendientes, pero nosotros un inventario, digamos, que apoyamos era con Cocomacia, pero incluía el territorio de una comunidad indígena. Pero era, digamos, solo para que ellos hicieran el abastecimiento. Y los indígenas, por ejemplo, en la Amazonía sí trabajan muchísimo los temas de artesanías, o sea, y en la Orinoquía también, por ejemplo, Moriche en la Orinoquía se trabaja muchos para artesanías, pero como yo les decía, no hay tantos como proyectos o que tengan continuidad. Yo creo que tal vez el que más ha trabajado con indígenas en la zona de Amazonía es el Sinchi, realmente. Y
¿Qué otra cosa? Bueno, en unos recientes, creo que de apoyo de Visión Amazonía, si no estoy mal, sí hay como una localidad que están trabajando que sí son indígenas, y eso es también para Moriche. Pero sí hay menos, o sea, usos todos los del mundo de indígenas. Por ejemplo, huerregue en el Pacífico, esos de indígenas. eh, ¿Qué otras especies? Tetera, chocolatillo, que son herbáceas, marantáceas, esas las trabajan puro los indígenas. Hay mucho trabajo de artesanía, los indígenas hacen muchísimas artesanías, no tanto los productos de más transformación realmente, pero sí, pues hay diferentes los indígenas en Caldas del resguardo de Cayamón y Mapriete, ellos trabajan, por ejemplo, los bejucos para hacer artesanías. No es una cosa de grandes volúmenes, pero sí se trabaja también. Sí. Vale, gracias. Nuevamente la ingeniera Leonor, debido a las dificultades que comentaste en el aprovechamiento de cogollos de huerregue, en la actualidad, ¿cómo se está cosechando? Pues mira, yo hace un tiempo que no voy pues a esa zona del Bajo San Juan de URG, pero digamos como lo último que me contaron así del trabajo que apoya Artesanías de Colombia, porque realmente Artesanías de Colombia ha hecho ahí como una tarea pues que no ha sido constante, pero que sí la ha hecho de intentar, por ejemplo, hacer dotación de herramientas de corte, de hacer algunas siembras. Se ha logrado, o sea, yo creo que sí hay un logro en haber disminuido la cantidad de tala, porque hace muchos años todos las palmas las cortaban para cosechar el Ujú. cogollo, que eso es una cosa Sí, pues súper grave. Como dice sí, un sí. amigo, eso es como matar la vaca por ordeñarla. Entonces, yo creo que se ha habido avances en ese tema de concienciar sobre el uso de las herramientas de corte, pero creo que falta porque no tienen muchas herramientas, porque las herramientas no son buenas, porque este tipo de procesos debe tener continuidad, pero yo sí creo que ha habido un avance en que se deje de tumbar. Yo creo que sí, allí hay un avance, ¿no? Pues seguramente que hay diferentes comunidades que han tenido más intervención, menos intervención, pero sí, yo creo que sí hay ahí se ha logrado un poco que se deje hacer eso. Sí, un poco, digamos que el trabajo o, digamos, las conclusiones que arrojan este tipo de charlas, este tipo de interacciones y el conocer acerca de los estudios que se están realizando, por ejemplo, con este tema, es, como les comentaba, el aprovechamiento de los productos forestales no maderables está asociado a las comunidades locales. Estas comunidades locales lo vinieron realizando a través del tiempo por su arraigo cultural, entonces estuvo enfocado mayormente hecho por las comunidades indígenas no tenían el conocimiento del aprovechamiento sostenible, entonces ese aprovechamiento está dado en que pues eliminan el individuo, eliminan la especie para obtener el recurso con el que van a generar sus productos, sus artesanías, sus semillas, todo este tipo de productos. Entonces, el desarrollo es el aprovechamiento Ahí sostenible. te interrumpo un segundito para hacer un comentario que es algo muy interesante. Es claro, nosotros siempre en muchos escenarios se habla como de los indígenas que viven en armonía con la naturaleza y no sé qué, y no, o sea, eso es verdad en ciertas cosas, pero hay casos, muchos casos, como decíamos ahorita, tala de huergue. Por ejemplo, en el caso de las palmas, moriche y eso, cuando el tema era solamente autoconsumo, tumbar una palma para consumir un racimo no parece per se tan malo, porque de hecho esa palma caída, ahí llega el mojojoy este que se cría y entonces eso también es una fuente de alimento. Entonces digamos que tiene una lógica que no es tan grave, pero cuando la gente ya lo quiere cosechar para vender, pues ya necesita cantidades y se necesita cantidades
Y lo mismo pasa con el huerring. Una cosa es No afectar las poblaciones. tumbar uno para sacar unas fibras, para hacer un canastico para el uso doméstico. Pero cuando ya yo quiero vender, pues ya son cantidades. Y, por ejemplo, lo que yo les conté ahorita del registro de tumbar moriche en la Amazonía, eso es de indígenas, ¿sí? Y en Nuquí también hace poquito nos reportaron con ID. Es muy de autoconsumo, entonces la gente pues lo tumba y le parece que no es grave porque, claro, si es un poquito, pues se me dice, bueno, sí, no es tan grave, pero si yo quiero vender ya eso, o sea, es terrible tumbar una palma. Entonces, sí, lo que yo decía, así como hay conocimientos valiosos en las comunidades, también hay usos insostenibles por cualquiera, o sea, sea campesino, indígena, afro, o sea, uno puede encontrar afro desde el más piloso que conoce, que ya domesticó la especie, que la cultiva, que todo, hasta el que va y la tumba para cortar, o sea, hay de todo tipo de comportamientos y de tendencias entre las comunidades. Sí, yo creería que en ese panorama está dada, digamos, como las restricciones y las limitaciones para que las corporaciones puedan dar carta abierta a los diferentes usuarios para que puedan generar el aprovechamiento de uno de estos productos. En ver de pronto como el impacto al aprovechamiento en masa o en magnitud de cualquiera de estos productos. El ingeniero Francisco Torres pregunta cómo agilizar para potenciar los productos forestales no maderables en el desarrollo de la bioeconomía. Pues esa es la pregunta del millón, que la verdad, Sí. yo creo que no está resuelta. O sea, yo creo que hay muchos aprendizajes, pero están dispersos. Creo que en muchos proyectos que se están llevando a cabo en este momento se están volviendo a cometer los mismos errores. O sea, lo que yo sea, por ejemplo, de dotación de plantas despulpadoras, cuartos fríos, yo creo que eso se sigue haciendo, o sea, sin tener un mercado asegurado. Yo creo que no, hay un punto en que no estamos logrando conectar con la demanda. El problema es que la mayoría de proyectos, como yo decía ahorita, los formulamos desde el SINA y nuestras organizaciones de apoyo y nuestros financiadores de toda la vida. Y no estamos incorporando el conocimiento de los que sí han llegado al mercado y se han innovado en el mercado, ¿sí? Entonces yo creo que eso está faltando y no sé, yo creo que empezaría yo por ahí, o sea, si yo fuera en este momento líder de un proyecto, cooperación internacional y no sé qué, traería a la mesa a las empresas que tienen recorrido. En Colombia no son tantas, pero está Corpocampo, está Ecoflora, que es la del tinte de Jagua, Ecojón, que es la del Chambimbe, y también hay incluso pequeños empresarios, ¿no? O sea, también, o sea, por ejemplo, el compañero forestal nosotros, Alejandro, que hace transformación de Chambimbe, o sea, porque es que, o sea, tener una empresa y hacer que una empresa sea sostenible implica unos aprendizajes enormes que no se dan cuando el proyecto solamente lo dirigimos, no sé, forestales, ecólogos, que nunca hemos vendido ni un puesto de arepas hemos tenido y que nunca hemos vendido nada. O sea, ser empresario y vender es un mérito y es una destreza y unas fortalezas que nosotros, los que somos consultores, por decirlo, investigadores, no tenemos, ¿sí? Entonces creo que traer a la discusión, a la orientación de proyectos, a los que sí han hecho empresa, sea persona natural, sea asociación de 10 personas, sea empresa familiar, sea gran empresa, yo creo que eso está faltando en muchísimos proyectos. Yo creo que empezaría por ahí, pero pues obviamente que hay más cosas para resolver. No te estamos escuchando, Alejandro. Perdón.
Abonaría al tema la articulación con los diferentes actores civiles, entidades, empresa privada, organizaciones comunitarias, en pro, digamos, de desarrollar como el proceso y la cadena de poder generar el desarrollo sostenible de X producto. Porque siempre de pronto pues está la empresa privada o la cooperativa, la comunidad, tiene limitantes en términos económicos, tiene limitantes en términos de trámites de permisos. Entonces, digamos, como la articulación generaría, digamos, ese desarrollo. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Agradecemos a la ingeniera María Claudia por esta presentación, por el desarrollo de este tema. Consideramos todos en la reunión que ha sido un excelente tema. Agradecemos nuevamente el tiempo, la disposición, el conocimiento. Reiteramos, digamos, la oportunidad de estos espacios para generar estas discusiones, para generar estos temas y pues invitarlos a continuar con el desarrollo de estas charlas. Las vamos a estar presentando cada 15 días, los miércoles a las 7 de la noche, para todos los interesados. Invitarlos también a todos los colegas y profesionales a que visiten nuestra página. Estamos invitándolos para que quienes quieran participar con artículos para publicar en la